Hola a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de el modelo atómico de Rutherford. Bueno, no exactamente el modelo atómico de Rutherford. Os cuento. Rutherford, allá por el siglo pasado, hace bastante tiempo, descubrió que los átomos eh, tenían una estructura central que él llamó núcleo, que en esta representación artística sería esta zona de aquí, y que los electrones daban vueltas en torno al núcleo de manera similar a como los planetas dan vueltas en torno al Sol. Por eso este modelo atómico fue llamado eh, el modelo del sistema solar, porque había ciertas semejanzas entre cómo funciona el sistema solar y cómo Rutherford explicaba la naturaleza del átomo. Aclararos que bueno, este modelo es bastante antiguo, está un poco obsoleto, pero nos servirá para explicar ciertos conceptos. Bueno, uno eh, de los aspectos que enriquecieron al modelo atómico de Rutherford fue el descubrimiento de que el núcleo eh, estaba formado por dos tipos de partículas, protones y electrones, protones y neutrones. Los electrones hemos dicho que dan vueltas en torno al núcleo. ¿Cómo nos queda entonces el átomo? Bueno, podemos decir que en el átomo entonces hay tres tipos de partículas. Hay dos tipos de partículas pesadas que tienen casi toda la masa, que serían los protones y los neutrones, que están en el núcleo. Los protones tienen carga eléctrica positiva y los neutrones no tienen carga eléctrica. Los electrones, que apenas tienen masa, tienen una masa, pero mucho más reducida que la de los protones o los neutrones, estarían en el resto del átomo, en el espacio que llamamos corteza, y darían vueltas en torno al núcleo atraídos por el propio núcleo. ¿Por qué? Bueno, pues porque como el núcleo es positivo y los electrones son negativos, los electrones son atraídos hacia el núcleo. ¿Pero por qué no caen? Pues igual que la Tierra es atraída por el Sol y no cae, porque están orbitando en torno al núcleo. Esto, insisto, según el modelo atómico de Rutherford. Hay modelos atómicos posteriores, pero aunque son, más fiables, también son bastante más complejos de entender. Así que nosotros vamos a utilizar el modelo atómico de Rutherford. Bueno, importante, hemos dicho que hay tres tipos de partículas: protones, neutrones y electrones. ¿Y qué relaciones hay entre ellas? Bueno, digamos que hay, cuando describimos un átomo, pues lo describimos en función de cuántos protones, cuántos neutrones y cuántos electrones tiene. De entrada, podemos hablar de lo que se llama número atómico y número másico. Vamos a poner como ejemplo un átomo de hidrógeno. Veamos. Aquí tenemos, por ejemplo, un átomo de hidrógeno que se representa de la siguiente manera. De entrada utilizamos el símbolo H para decir que, bueno, que es hidrógeno. Estos símbolos son un convenio internacional, ¿eh? No podéis utilizar el símbolo que os parezca. El símbolo que corresponde al hidrógeno actualmente es la H. Digo actualmente porque si en el futuro se cambia, eso ya es otra cuestión, pero actualmente y desde hace muchos, muchos años es la H mayúscula, no se puede poner en minúscula. Bueno, ¿qué son estos números que hay aquí? Bueno, pues este número que se indica aquí, abajo a la izquierda, es lo que llamamos el número atómico y que se representa como Z. ¿Qué indica? Indica tres cosas. Indica el número de protones, indica la posición en la tabla periódica y indica también el número de electrones si está eléctricamente neutro. Vamos por partes. ¿Qué significa todo esto?
Bueno, significa que si un átomo tiene un protón y solo uno, entonces es un átomo de hidrógeno. Es decir, lo que hace que un átomo sea de hidrógeno, de hierro, de carbono, de oxígeno o de cualquier otro elemento es el número de protones. Es lo único que importa. Así que quedad con la idea. Si tiene un protón, entonces es un átomo de hidrógeno. Eso nos da también la posición en la tabla periódica, que veremos después. Va a ser una clasificación de todos los elementos conocidos actualmente. Va desde el elemento número 1, que es el hidrógeno, al número 118, que es el organesón. Y también nos indica el número de electrones. Ojo, si está eléctricamente neutro. A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Quiero decir que como los protones tienen cargas positivas y los electrones cargas negativas, cada protón tiene una carga positiva y cada electrón una carga negativa. Si está eléctricamente neutro, es decir, si un átomo no es globalmente ni positivo ni negativo, eso significa que tiene tantas cargas positivas como negativas, dicho de otra manera, tantos protones como electrones. Ojo que esto puede variar, pero si está neutro es lo que ocurre. Entonces el número atómico nos va a decir eso, cuántos protones, cuántos electrones si está neutro y cuál es su posición en la tabla periódica. ¿Y este número qué es? Bueno, esto de aquí lo llamamos número atómico. Se indica, se representa arriba y a la izquierda. ¿Qué significa? Pues es la suma de protones y neutrones y su símbolo es una A. En este caso, el número másico es un 3. Quiere decir que entre protones y neutrones suman 3. Es decir, es el número de partículas que hay en el núcleo. En el caso de este átomo, si de estas 3 partículas una es un protón, se entiende que las otras 2, hasta llegar a 3, tienen que ser neutrones. O sea que este átomo tendría un protón y 2 neutrones. ¿Entendido? Bueno, ¿y cómo queda eso? Pues eso se queda de manera que tenemos actualmente una tabla periódica que, bueno, en la época actual, es decir, estamos en el año 2020, pues tiene más o menos este aspecto. Digo más o menos porque, bueno, se puede representar de distintas maneras y varíe con el tiempo. Si veis las primeras tablas periódicas y veis cómo se han ido publicando a lo largo de los años, podréis comprobar que su aspecto no siempre ha sido el mismo, pero actualmente tiene más o menos este aspecto. Fijaros que hay 118 casillas ordenadas desde la 1 hasta la 118, es decir, están ordenadas según el número atómico. Y fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta el 118. Bueno, ¿y qué pasa si hay dos átomos que tienen el mismo número atómico pero distinto número másico? Es decir, coincide el número de protones pero varía el número de neutrones. Bueno, pues no importa, están en la misma casilla. Es decir, por ejemplo, vamos a ver ahora que del hidrógeno hay distintos átomos posibles según tengan 0 neutrones, 1 o 2, y también del carbono veremos que hay átomos de carbono con 6 neutrones y con 8 neutrones. Bueno, pues todos los átomos de carbono, independientemente del número de neutrones que tengan, estarían aquí, y todos los átomos de hidrógeno estarían aquí. Es decir, que estarían ocupando el mismo lugar. En griego, mismo lugar se escribiría isotopos. Iso es mismo, igual, topos es lugar. Así que isótopo se refiere a átomos que tienen el mismo número de protones, aunque distinto número de neutrones. Es decir, aunque varía el número de neutrones y varía el número másico, están en el mismo lugar en la tabla periódica. Por eso son isótopos. Veamos algunos ejemplos.
A ver, por ejemplo, imaginaros que tenemos los átomos que estaba diciendo hace un momento. Tenemos, por ejemplo, hidrógeno 1. Aquí estaríamos hablando de hidrógeno 1, hidrógeno 2, hidrógeno 3, carbono 12 y carbono 14. Quizá os suene el carbono 14 de haber oído alguna vez que se utiliza para medir la antigüedad de un objeto. Bueno, pues este es el famoso carbono 14. A ver, un momento. Vale. Bueno, veamos qué pasa con cada uno de estos átomos. Bueno, si habíamos dicho que el número de abajo, este de aquí, es el número atómico y nos dice cuántos protones tiene. Por lo tanto, este átomo de hidrógeno tendría un protón. Este también. Por eso es hidrógeno, porque tiene un protón. Y hemos dicho que si está, bueno, vamos a ponerlo, si tiene un protón, el número atómico, que hemos dicho es Z, pues es 1 en todos estos casos. Hemos dicho también que si está en estado eléctricamente neutro, bueno, pues el número de protones y el de electrones tiene que ser el mismo, así que también tendría un electrón en cada uno de estos casos. ¿Y qué pasa con estos átomos? Estos son de carbono. Aquí el número atómico nos dice que es 6. Pues entonces son 6 protones en cada uno de estos casos. Es decir, todos los átomos de carbono tienen 6 protones. El número atómico del carbono en todos los casos es 6. Y si está eléctricamente neutro, significa que tienen 6 electrones. Pero ¿qué pasa con el otro número? 1, 2, 3, 12, 14. Ese es el número másico. Es decir, en este caso el número másico sería 1, en este sería 2, en este sería 3, en este sería 12 y en este sería 14. ¿Qué son estos números? Bueno, recordar, el número másico es la suma de protones y neutrones. Bueno, si el número másico es 1, significa que protones más neutrones tiene que ser igual a 1. Pero claro, si uno dice, bueno, si protones ya es 1, entonces ¿qué número sumado a 1 da 1? Pues lógicamente el único que es posible sería 0. Es decir, existe un tipo de átomos que no tienen neutrones. Son la mayoría de los átomos de hidrógeno, que solo tienen un protón y un electrón, pero no tienen neutrones. Lo mismo pasa, o algo parecido pasa con los otros átomos. Pero claro, si protones más neutrones tienen que sumar 2, aquí en neutrones habrá que poner 1. Y si protones más neutrones tienen que sumar 3, pues aquí habrá que poner un 2. Es decir, 1 más 0, 1. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. O lo que es lo mismo. Protones más neutrones tiene que ser igual al número másico. ¿Entendido? Lo mismo con el carbono. Sabemos que tiene 6 protones. En este caso, protones más neutrones tiene que ser, es 12. Así que, ¿qué número hay que poner aquí para que este más este dé 12? Bueno, pues la única manera de que cuadre es que aquí hay un 6, es decir, que tenga 6 protones y 6 neutrones. El número másico será 12. ¿Y qué pasa con este? Bueno, este tiene 6 protones, pero en total, entre protones y neutrones suman 14, así que ¿qué habrá que poner aquí? ¿Qué número sumado a 6 da 14? Pues tendrá que ser 8. Eso significa que 6 protones y 8 neutrones dan un número másico de 14. Bueno, estos son ejemplos de lo que decíamos antes. El carbono 12 y el carbono 14 son distintos isótopos de carbono. Por otro lado, hidrógeno 1, hidrógeno 2 y hidrógeno 3 son 3 isótopos de hidrógeno. ¿Está claro? Bueno, pues hasta aquí por hoy. Mañana más.